buenos días. Estamos en cara a cara este miércoles 30 de mayo. Gracias por sintonizarnos. Te recuerdo nuestras formas de comunicación: 33 18 80 76 41 es el WhatsApp. También Zona 3 Noticias en Facebook y en Twitter si nos quieres mandar un mensaje, o a mi cuenta personal @EFTousaint. Ahí leemos tus comentarios o alguna pregunta que tengas relacionada a los temas de esta mañana. Comenzamos saludando al maestro Alberto Vallardo. Él es profesor del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo de esa misma casa de estudios. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, Alberto, ahorita vamos a platicar con dos candidatos del Distrito 8 y me gustaría que nos plantearas algunos de los temas legislativos que son importantes de atender pensando en la siguiente legislatura. Pues mira, el primero y más importante viene siendo la cuestión de cómo se va a separar las funciones de la Procuración de Justicia de los que tienen que ver con la prevención del crimen. Es decir, digamos que el desmantelamiento de la actual Fiscalía General del Estado para dividirla en diversas partes que sean más funcionales, porque está claro que el modelo actual pues no está funcionando. Y esto pasaría además por cambiar toda la normatividad necesaria para que se pueda asegurar que quien se vaya a encargar de la procuración de la justicia, sí, pues sea alguien que lo pueda hacer de manera autónoma, independiente, que no sea alguien pues que llegue puesto por algún partido en particular, sino que llegue por sus propios méritos. ¿Cómo, Alberto? ¿A través de qué mecanismos? Sí, mira, pues habría que establecer ahí, digamos, un mecanismo muy parecido a los que se han estado siguiendo ahora que existe el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, sí, donde se lleven a cabo primero pues algún tipo de examen que permita por lo menos valorar la pericia técnica de quien se está postulando, pero que al mismo tiempo pues se tenga una forma de revisar su trayectoria y digamos sus vinculaciones, especialmente con los partidos políticos, porque aquí el problema es que si se va a tener una fiscalía independiente y autónoma, pues tiene que ser capaz de investigar hasta el propio gobernador, sí, si eso es necesario. Entonces es obvio que si el gobernador lleva mano en nombrarle, pues no va a hacer nada en serio por investigar a un gobernador en caso de que fuera necesario. Entonces aquí el asunto es que el nombramiento tendría que pasar por el Congreso, pero sí tendría que estar esto legislado de tal manera que quede muy acotada la intervención de los diputados en la elección y que esté sometida a previos, pues a los filtros previos que ya estaba comentando. Entonces, ya Fiscalía Autónoma sería uno de los principales objetivos de la próxima legislatura. Sí, y ese pues casi en lo inmediato. Incluso pues hay quien ha planteado aquí, como mi colega Jesús Ibarra, que de hecho habría que partir de cero y crear todo un aparato nuevo de procuración de justicia para asegurar que quienes intervengan en él, porque no es solamente quien procure la justicia, sino sí, el personal a su cargo también tendría que aprender a manejarse dentro de lo que se plantea desde el nuevo sistema de justicia penal y que sean capaces de integrar las carpetas de investigación como se hace y llevar a cabo una persecución científica del delito, no solamente pues, como diríamos, pues a la lírica, ¿no? Medio artesanal. Sí. ¿Qué otra cosa, Alberto Vallardo, aparte del asunto del fiscal, en materia de seguridad en específico, qué otra cosa puede hacer un Congreso? Bueno, pues ahí también habría que revisar el marco legal que tenemos para ubicar dónde están los huecos que están permitiendo que haya tanta impunidad. Es decir, muchos delitos se quedan sin castigarse precisamente porque la ley, de la manera como está redactada, deja lugar a muchas ambigüedades que muchas veces favorecen indebidamente a cometer algún delito, porque pues establecen cosas que es imposible cumplir o imposible demostrar, sí, no sé, o los procedimientos no están bien estipulados y se deja varios huecos. De hecho, ya alguna vez aquí hicimos un ejercicio con unos estudiantes de Derecho, tratar de hacer como un diagrama de flujo de algunas leyes, y nos encontramos que había caminos sin salida, o sea, no llevaba a ningún lado el procedimiento. Entonces pues todo eso
estaría dejando pues espacios para esta impunidad. Temas relacionados con el Congreso también, Alberto Bayardo, por ejemplo, la profesionalización de los empleados del Poder Legislativo, la labor de fiscalización, que es una de las piedras angulares de un Poder Legislativo, más allá de hacer leyes o de proponer nuevas leyes, otros temas que tengan que ver precisamente también con sus funciones sustantivas. Sí, mira, yo creo que ahí lo que ha estado faltando es que se conviertan en un verdadero contrapeso de los otros dos poderes del Estado, especialmente en el caso de darle seguimiento, como tú lo mencionas, a lo que hace el Poder Ejecutivo, principalmente a través de la Auditoría Superior, sí, pero también a partir del darle seguimiento puntual a la manera como se está ejerciendo el presupuesto por cada una de las dependencias del Ejecutivo. De hecho, lo recomendable sería que las comisiones legislativas se crearan más bien en función de poderle dar un seguimiento particular y especializado a las dependencias del Poder Ejecutivo, no como actualmente se tienen, que parece que... Temática, ¿no? Es un parque temático el asunto. Sí, pero que lo hace muy complejo, y además pues que se crean demasiadas comisiones para nuestro gusto. Porque es muy difícil darle seguimiento a tantos asuntos, o hay algunas comisiones, ahorita vamos a revisar la estadística de esta legislatura que está por terminar, pero por ejemplo la de la Comisión de Cultura tuvo muy pocas actividades porque no hubo casi nada de trabajo en todo este trienio. Y depende mucho de su titular, ¿no? En parte. De qué tanto convoca, qué tanto propone, ¿no? Sí, pero también si no les turnan ningún, por iniciativas. ejemplo, ni iniciativas, pues no van a trabajar. Habría que revisar, realmente por dónde va el asunto, pero esa comisión pudo haberse fusionado, por decir algo, con la de educación, y así sumar esfuerzos y también evitar rezagos, porque parece que la educación sí tenía muchísimo trabajo. Entonces es algo que también habría que revisar, digamos por ese lado, una especie de reingeniería también en ese sentido, que igual debería pasar por la creación de un servicio profesional de carrera para todo el personal técnico del Congreso, que es un personal distinto al personal sindicalizado o de base que tienen ya el servicio civil de carrera, pero que ese pues no les permite avanzar. Acá lo que estamos proponiendo es algo más bien que sea, digamos, que se abra cada año a competencia o concurso las plazas técnicas, tanto de los órganos técnicos que existen de por sí, como el Comité Técnico de Hacienda, por poner un ejemplo, pero también para lo que se refiere a las secretarías técnicas de las diversas comisiones del Congreso, de manera que pues tengan también autonomía y puedan moverse con la libertad técnica que deben de tener esos órganos, y puedan entonces dictaminar lo que les corresponda con una propuesta meramente técnica, y ya para dejarle la parte de política a los diputados, pues que ellos la consideren, que esa es su chamba. A ver, lo que te entiendo, Alberto, es que en la parte legislativa como tal, lo más importante tiene que ver con la Fiscalía, con el nuevo modelo de Procuración de Justicia. En la parte de contrapeso al Ejecutivo, sobre todo la fiscalización. Y en la tercera pata, que tiene que ver con la representatividad o la representación de los diputados frente a la ciudadanía, ¿qué se puede hacer para mejorar ese vínculo entre sociedad civil y Congreso? Sí, mira, pues ahí también habría que abrir más canales de diálogo. Sí se han hecho varios, pero tenemos cuestiones, por ejemplo, las consultas que se hacen a la ciudadanía pues, se hacen por ley, pero en la ley no se estipula que se rindan cuentas de qué es lo que se obtiene de esas consultas y qué es lo que se va a tomar en consideración y qué no. Ahí nos falta que nos rindan cuentas también en eso. Es decir, no es que todo lo que diga la ciudadanía pues, se tiene que incorporar a la legislación. Puede ser que como ciudadanos nos equivoquemos o no tomemos en consideración algunas otras cuestiones. Entonces, ese es el tema, y habría que entonces definir pues esta rendición de cuentas y ayudar también de que la propia ciudadanía pues vayamos aprendiendo qué es lo que se vale y lo que no se vale, o qué consideraciones hay que hacer, o que incluso podamos juzgar por nosotros si realmente los diputados pues no nos hicieron caso y simplemente porque no quisieron. Y para acabar, Alberto, sobre el tema financiero, económico del Congreso, ¿sigue habiendo un problema desde tu punto de vista presupuestal? ¿Tiene que haber agenda de austeridad, reducir empleados? ¿O te parece que las decisiones más importantes en esta materia ya se tomaron tanto en la legislatura 61 como en la 60?
Mira, yo creo que sí ha habido una gran mejora en el tema administrativo. Digo, ya por lo pronto en estas 2 legislaturas el presupuesto les alcanzó para el año completo, lo que no había pasado en la legislatura 59. Pero me parece que todavía hay varios pendientes y incluso hay cuestiones de transparencia. Sí. La última vez que intenté revisar, por ejemplo, la nómina, no era muy complicado porque yo tenía que conocer el nombre completo y el puesto de la persona de la que yo quería consultar su salario. Es decir, lo cual pues es imposible para la gran mayoría de las personas. Digo, fuera del Congreso casi nadie puede saber esos 2 datos al mismo tiempo. Sí, si tú que eres el coordinador de Observatorio Legislativo no lo sabes, pues la mayoría tampoco, ¿no? Sí, no, es complicadísimo eso. Entonces ahí sí habría que transparentar bien la nómina. Sí, porque eso sí ha sido un problema. Dicen que no saben quién trabaja ahí, ni no hay una nómina consolidada, que digo, se me hace raro, entonces no sé quién emite los cheques o los pagos como lo están manejando. Esa es una cuestión que sí se tiene que resolver y pues también definir pues qué va a pasar. Sí tenemos problemas ahí de que en legislaturas anteriores sí se intentó despedir gente, pero el procedimiento para despedirlos se hizo mal y entonces ganaron las demandas, ¿no? Las demandas laborales y se les tuvo que reinstalar. Entonces, pues sí, tenemos en ese sentido una nómina obesa, pero que no se ve, que incluso algunos periodistas lo han hecho notar cuando se hacen los simulacros de sismos, de repente solamente hay alrededor de 200 personas que salen del edificio. Sí, del cuando Congreso. La nómina que anda en 800, 900. Pues sí, algo así. O sea, entonces, ¿dónde están los demás? Claro, están los otros del edificio Juárez, pero pues tampoco es que... No, 600 no hay ahí. No caben. Entonces, pues es algo que también se tiene que resolver y resolver bien. O sea, esa parte sí, yo creo que es necesario. Pues sí, me queda claro que eso va a tener que ser algo institucional, porque si una sola persona, un solo diputado o diputada intenta resolverlo, pues se va a echar encima demasiados enemigos. A los trabajadores. Alberto Vallardo, gracias, un abrazo. A la orden. Vamos al corte. Al regresar comenzamos la conversación con Susana de la Rosa y Alejandro Hermosillo, candidatos al Distrito 8. Estamos de regreso, te recuerdo, 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp en cabina. Hoy platicamos sobre el Distrito 8, tenemos 2 candidatos que nos acompañan, Susana de la Rosa, psicóloga y pedagoga, egresada de la maestría en Ciencias Sociomédicas de la Universidad de Guadalajara, participa en Comparte Ciudad y cree finalmente que las personas comunes pueden recuperar la política y las instituciones. Esto es lo que has dicho en tu campaña. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por acompañarnos. Alejandro Hermosillo estudió finanzas en la Universidad de Guadalajara y en la UNIVA, con especialidad también en finanzas públicas. Actualmente es diputado con licencia del Distrito 8 y fue uno de los jóvenes que más presentó iniciativas en la actual legislatura, aunque ahorita está en licencia. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, invitados ellos 2 porque son los que tienen más posibilidades de ganar el distrito, uno de los más poblados de la zona metropolitana de Guadalajara, y creemos que las discusiones y los debates más ricos, no para los partidos, sino para los que nos escuchan, son precisamente entre 2 y por lo tanto elegimos este formato. El Distrito 8 es de los más extensos de la zona metropolitana, tiene el 41.7% de los electores del municipio de Guadalajara. El distrito se compone de 133 colonias, una parte de Colomos Providencia, Monraz, La Americana, Arcos Vallarta, Santa Tere, La Normal, Mexicalcingo, Providencia, Jardines Alcalde, Independencia, Lafayette, Mezquitán Country, Analco, Oblatos. En 2012 lo ganó el PRI, fue Idolina Cosío Gaona, y en 2015 lo ganó quien nos acompaña aquí también, Alejandro Hermosillo. Actualmente compiten, aparte de Alejandro Hermosillo y de Susana de la Rosa, compiten Abigail Orozco de Morena, Blanca Estela del Partido Verde, Nelly García de Nueva Alianza, Ignacio Mestas del PRI y los 2 candidatos que tenemos aquí con nosotros. Un primer planteamiento de por qué compite en el Distrito 10, Susana. El 8, perdón, 8. El Distrito 8. Pues, porque competir el Distrito 8 sí nos parece que es un distrito clave, importante. Me ha tocado a mí también moverme por ahí, crecer por ahí, estudiar y también realizar algo de activismo dentro de en temas de salud, de movilidad, y bueno, he estado en otros espacios en desarrollo comunitario. Y pues en cuanto al Distrito 8, ha sido un distrito en el que hemos visto que con esta nueva redistritación, o sea que también se va a esta redistritación, que han ganado tanto PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, creemos y nos parece, ya ahorita que hemos estado caminando en las calles que nos han
recibido con cariño, que ha estado interesante, y que exactamente lo hemos recorrido con toda la cantidad de colonias que has mencionado. Vemos que hay una aceptación interesante y también que es gente muy crítica, muy interesada en que se pueda dar también un voto diferenciado, que es lo que nos han comentado, y también un distrito con un plus fuertísimo en el tiempo de firmas, cuando estuvimos como aspirantes para poder crear estas candidaturas. Fue el segundo distrito donde dieron más firmas 3 veces, para Pedro Kumamoto, para Pablo Montaño, que va a la Diputación Federal, y para mí, que voy a la Diputación Local. Entonces, bueno, es importante también poder estar dentro de este distrito. También unas características muy interesantes de educación superior, ¿no? Que la mayoría lo tiene, y los grados de segregación son de medio para arriba, medio bajo, medio superior, que también es otra característica interesante que llama la atención de cómo nos podemos ir acercando a este distrito. Alejandro Hermosillo. Digo, para nosotros, pues por haber competido la vez pasada y representar la voz del distrito en el Congreso, nos parecía muy importante continuar con las agendas que ya se habían iniciado de la mano de los ciudadanos. Creamos redes muy interesantes con todas las colonias, hicimos cerca de 590 gestiones junto con los ciudadanos, sobre todo porque es muy común, que creo que también a Susana le pasa, que la gente lo que te pide muchas veces tiene que ver con servicios públicos municipales, y entonces creo que también como diputados no debemos de evadir esa responsabilidad que podemos tener de ayudar a gestionar resultados, y creo que hemos hecho un trabajo de constante comunicación con el distrito. Siempre ha sido difícil luego comunicarse porque invitas a una reunión y desde luego que no acuden todos los vecinos, pero hemos hecho una labor intensa de tratar de estar en contacto. Ahora que lo decía el maestro Bayardo, la importancia de estar en comunicación con los habitantes del distrito, pues hemos hecho ya canales de comunicación y redes que creo que deben de continuar, y que esas agendas que ya se han abierto en la defensa, por ejemplo, de temas tan importantes para el distrito como el tema de edificaciones irregulares, que muchas de ellas tienen que ver con el desorden que existe en el Tribunal Administrativo, el tema de la inseguridad, evidentemente, ¿no? Con las distintas variantes, ¿no? Colonias donde, como Rancho Nuevo o Latos, donde se roban hasta las baterías de los coches, y otras donde es más bien daño a las casas o a las personas. Creo que ese trabajo que ya se ha iniciado debe de continuar, debe de fortalecerse, debe de mejorarse incluso, pero creemos que volver a presentarnos ante el Distrito 8 es una buena oportunidad para que los ciudadanos evalúen nuestro trabajo y podamos retroalimentarlo. Para quien nos escucha, Alejandro Hermosillo, ¿qué diferencia a Movimiento Ciudadano de Wikipolítica? ¿Cuáles son las principales diferencias entre los dos proyectos? Yo siempre he sostenido que no es un tema de personal, ¿no? Yo no voy a hablar mal de alguien que he reconocido su trabajo. Y lo digo en frente de Susana, hemos colaborado en algunas agendas, reconozco el trabajo que ella ha hecho y no voy ahora en campaña a decir lo contrario. Creo que hay personas muy buenas en el proyecto. Nosotros sí creemos que muchos de los temas importantes que hoy se tienen que resolver necesitan un proyecto en equipo. Y lo digo con toda claridad. Para mí es muy importante que después de haber trabajado 2 años y 4 meses en el Congreso contra un gobernador que teníamos enfrente, que no quería que muchas cosas pasaran, muchas iniciativas aprobadas que en la realidad no las ponían a funcionar, incluso algunas que no nos publicaban, para mí es muy importante hacer conciencia de la importancia de que el Congreso vaya en sintonía con el trabajo también del gobierno del estado, con miras a obtener objetivos concretos. Yo no creo que un diputado pueda resolver la inseguridad por sí solo, necesita colaboración municipal y estatal, y yo sí me asumo como parte de un proyecto en el cual en conjunto queremos resolver el tema más importante, que es el tema de la inseguridad, la falta de oportunidades, y quiero aportarle desde el Congreso, y creo que esa es una de las diferencias que existen con Wikipolítica, insisto, siempre de forma respetuosa hacia sus personas, ¿sí? Susana, ¿qué diferencia Wikipolítica de Movimiento Ciudadano? Sí, de acuerdo en hablar sobre los proyectos, o sea, dentro de ello, como bien menciona Alex, nos ha tocado coincidir también, a mí desde sociedad civil, él como su administración pasada, de podernos encontrar en distintos temas. Creo que algo importante que también nosotros podemos dar como proyecto es este contrapeso que también el maestro Bayardo hablaba, ¿no? Necesitamos que en el Congreso haya distintos proyectos también para poder discutir qué iniciativas, los presupuestos, todo lo que se da, y sin duda no solamente un contrapeso en el sentido que pareciera negativo, sino como un proyecto maduro, responsable, de que si otras fuerzas políticas tienen una iniciativa que vemos que es en beneficio para toda la gente, para la ciudad, pues adelante, dejarla pasar. Si vemos que no, habrá que hacer un debate intenso y un buen trabajo dentro de porque por esta ocasión no iría nada más yo como candidata independiente, sino también otras 8 personas. Estamos buscando que en Jalisco podamos ser 9 personas por parte de Wikipolítica para poder tomar ahí un tipo bancada, se podría decir, para poder estar ahí. También algo importante
importantísimo es, gracias a esta cuestión de que la gente nos dio su firma, pues nadie nos dice cómo votar, ni qué votar, ni habrá una cúpula que nos estará mencionando a qué hay que alinearse o qué no. Y algo interesante que tú también mencionas y que, bueno, a mí por eso es que estoy aquí, me interesa la política, es esta vinculación de sociedad civil y congresos o instituciones, ¿no? Que es necesaria, es importantísima, y si queremos hablar de democracia, pues creo que sí es importante, y también por eso también la diversidad que debe de haber en los congresos. Entonces yo pienso que Wikipolítica en eso sí ha estado muy firme, y no solamente en el Congreso local, sino un interés de también poder estar en el Congreso Federal y en la Cámara de Diputados. Ustedes han sido muy críticos de esta idea de la refundación que propone Enrique Alfaro como uno de sus ejes. ¿Por qué critican este concepto de refundación? Lo digo porque entiendo que muchos de los temas pasarían por el Poder Legislativo. Yo creo que algo importante, y tú mismo lo mencionabas en uno de tus artículos, es que no está bien definido con quiénes o de qué manera, si no sabemos si es de nuevo más bien una reestructuración de élites, ¿no? También por la cuestión de con quién han tomado coalición en este frente. También, pues ellos tendrían que definirnos mucho mejor qué es la refundación, ¿no? Yo preferiría respetar en ese sentido que nos lo expliquen. Y creo que también se ha hecho una vinculación, pues sí, como compadrazgo también con otras personas, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, pues ya entra el rector, ¿no? Ya entran otras personas a hacer esta nueva negociación. Entonces, ¿va a ser refundar para que pasen todas las iniciativas sin que nadie nos moleste, o en realidad queremos hacer un proyecto en el que, como bien mencionaba hace rato, el beneficio sea para las personas, para la ciudad, y que tengamos un nivel de madurez, de discusión dentro de nuestra ciudad de Guadalajara? Vamos al corte y regresamos con la opinión de Alex Hermosillo sobre la refundación. Estamos de regreso en Cara a Cara. Estamos con Alejandro Hermosillo de Movimiento Ciudadano, con Susana de la Rosa, independiente de Wikipolítica. Nos quedamos con el tema de la refundación y decía Susana, no sabemos muchas cosas de la refundación. ¿Tú podrías explicar qué es la refundación, Alejandro Hermosillo? Sí, creo que estamos de acuerdo. Además, me toca coordinar la agenda legislativa del proyecto de Enrique Alfaro y entendemos que el Congreso va a jugar un papel importante en esta idea de la refundación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de refundar? Refundar tiene que ver con revisar el funcionamiento de las instituciones para devolverlas al espíritu que debieran de tener, ¿no? Creo que todos coincidimos en que las instituciones actuales no están enfocadas en el espíritu que les dio origen, ¿no? Una institución de procuración de justicia no está procurando la justicia, un poder judicial para tratar de hacer justicia y poner a cada quien en su lugar no lo está haciendo, y lo que busca la refundación es devolver a las instituciones a ese espíritu, y entendemos que se necesita un cambio profundo para eso, no solamente decir mi gran idea para devolver la inseguridad es crear una nueva organización dentro de la Fiscalía, sino entender que se necesitan cambios de fondo, de base, profundos en las instituciones, en la convivencia entre gobierno y ciudadanos, para que pueda volver a tener una convivencia armónica en nuestro Estado. Y en el Congreso se va a discutir cosas tan importantes como qué vamos a hacer, por ejemplo, con el Poder Judicial. Incluso se habla de la posibilidad de volver a ponernos de acuerdo. Si lo que da origen a nuestra Constitución es un contrato social que hoy está roto, ¿cómo nos podemos volver a poner de acuerdo en algunos temas específicos que hace falta abrir un diálogo intenso? Entonces, en caso de que Movimiento Ciudadano tenga mayoría, no sería la aplanadora. No. Sino que salgan los nuevos acuerdos por consenso, por amplias mayorías. Lo que nosotros estamos buscando, incluso con la presentación de iniciativas que ya hemos hecho o de propuestas, es a partir de ahí se abre el diálogo. No creo que estemos pensando en utilizar la fuerza de la aplanadora de una mayoría solamente para imponer, sino realmente se está buscando que a partir de escuchar y de abrir el diálogo se puedan generar las mejores propuestas, y yo creo que para poder refundar el Estado se necesita la voz de todas las fuerzas políticas, de todos los actores de las organizaciones de la sociedad civil, de todos. Movilidad, uno de los temas en donde los dos han estado involucrados de una u otra manera. Alejandro Hermosillo, pasó la ley de 2013, la ley de movilidad en su momento, que puso de alguna forma la columna vertebral del nuevo modelo de movilidad, pero nos encontramos en 2018 con pocos avances en la materia. ¿Qué harías desde el Congreso en materia de movilidad en una posible reelección? Ese es uno de los temas más importantes para nosotros. Hace unos días firmamos una
invitación de compromisos que hacía tanto sociedad civil como academia, que se llamó Yo Me Muevo Jalisco, donde se ponían 7 compromisos muy puntuales para realmente favorecer una movilidad más humana en las ciudades. Nosotros ya hemos impulsado muchas cosas que algunas hoy están detenidas. Pongo un ejemplo, propusimos la iniciativa para que el 100% de las unidades de transporte público estén adaptadas para personas con discapacidad, accesibilidad universal. Nos parece que incluso es un tema de derechos humanos y nos lo detuvieron, ¿no?, en una comisión del PRI. Por eso creemos que es importante que esas luchas no se suelten, que continuemos con ellas, y como esa puedo poner otros ejemplos. Ya está en la ley un transporte público con ruta empresa, ya está en la ley que debe tener prepago, ya está en la ley que los choferes deben de tener mejor capacitación. En la práctica no se está llevando a cabo y tiene mucho que ver con las resistencias que ha habido de un gobierno del estado que nunca quiso que el transporte público realmente cambiara. Hay un compromiso de Enrique Alfaro de que en el primer año se va a llevar a ruta empresa a las unidades, que es lo que creemos que es el modelo en el cual podemos, en términos reales, pasar a dar mejor servicio. Nosotros creemos que debemos de apoyar eso desde el Congreso. Susana, ¿qué hacer en movilidad? Pues una de las partes interesantes, bueno, importantes más bien, y esta misma iniciativa de la que habla Alex de Yo Me Muevo, también llegaron las organizaciones con nosotros. Nosotros aún no la hemos firmado, nos estamos esperando a poder firmarla entre toda la bancada. Me parece que mi compañero Roberto de Ciudad de México, el candidato independiente de por allá, ya lo firmó. O sea, es una cuestión a nivel nacional y también más ajustado a las organizaciones que están aquí en Guadalajara. Y parte de lo importante que yo pienso que es fundamental es que el trabajo legislativo primero se respete los ya cerca de 10 años, hasta más 10 años de sociedad civil que se ha trabajado. Yo llevo 6 años participando dentro de esos esfuerzos de que al inicio en la ciudad no había suficientes ciclovías. Fue el primer pleito, ¿no?, de que llega en 2008 la primera ciclovía y se continúa dando este seguimiento, ¿no?, que mismos compañeros activistas han estado ya en espacios institucionales para que esto pueda salir. Entonces, sin duda necesitamos apoyo de sociedad civil y de especialistas para poder trabajar esto, siempre acompañándonos para el trabajo legislativo. Creo que otra parte muy importante es, más allá de las normas técnicas, creo que los presupuestos que pasan por el Congreso los tendríamos que pensar muy bien de acuerdo a la pirámide de movilidad, ¿no?, que pone en primer lugar a estas personas con alguna discapacidad, a peatones, siguen ciclistas, sigue transporte público colectivo, porque es donde la mayoría se mueven, nos movemos, ¿no? En Jalisco, como vamos, mencionan que es de un 60%, 70% de la población. Por eso es necesario elegir los presupuestos de acuerdo a esta pirámide. Queda en cuarto lugar la carga y hasta incluso en quinto lugar el particular, ¿no? El auto particular, que también pues habría que pensar ahí si es buena idea seguir metiendo dinero a que se siga expandiendo la ciudad y las carreteras, porque no es nada más el tema de movilidad, sino también el de medio ambiente que nos está llevando enfermedades también respiratorias. Y la importancia pues del desarrollo o sea, cómo estamos creciendo, que en el Distrito 8 pues también está pasando esto. Y también nos interesa pues trabajar iniciativas. Mientras yo estaba en Comparte la Ciudad, quisimos sacar una iniciativa que se llama El Mejora el Transporte, que pues los diputados rechazaron. Y nos interesa que las personas, o haya un consejo de vigilancia ciudadana que tenga los suficientes dientes para poder también evaluar esto. Como bien menciona Alex, las normas técnicas ha sido una dificultad terrible. Nos hemos juntado con personas con alguna discapacidad, donde nada más es el 10% el que ahorita de los camiones, ruta empresa, por ejemplo, ponen estos elevadores para que puedan subir personas con silla de ruedas, y ellas mismas nos dicen, pues yo no vivo al 10%, ¿no? Vivo al 100%. Entonces, también eso es algo importante que sin duda habrá que hacer un exhorto o presionar para que también en el Ejecutivo estas normas se puedan modificar, ¿no? ¿Qué hacer con la tarifa, Susana? Con la tarifa del transporte público, con la tarifa del camión. Ya hay algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa en esta campaña. Casi todos están de acuerdo en modificar el actual modelo. ¿Ustedes qué opinan sobre la tarifa en Wikipolítica? Pues la verdad es que nos da una preocupación inicialmente por el salario mínimo. Yo, mientras estuve en el activismo, evaluamos el modelo ruta empresa. Las personas estaban muy preocupadas porque subiera esa cantidad, ¿no?, tarifaria tremenda que sí les golpea. Pero algo importante, y ayer recién salió la nota, es que, por ejemplo, el 622, que no ha pasado a modelo ruta empresa, incluso ya está subiendo la tarifa. Y eso nos pasó también con la certificación supuesta que hicieron para subir a los 7 pesos y se quedaron camiones sin certificar. Entonces, creo que habría que hacer una vinculación muy buena de análisis con los grupos de sociedad civil y comunidad
ver qué podemos hacer también en la parte empresarial y estatal. Sin duda habría que ver, creemos que es un sistema que el Estado tendría que tener un mayor peso y se ha logrado con Trolebús, con Citeur, que pueden tener mayor peso también para incluso tener mejores prestaciones y una vida más digna a quien conduce los transportes. ¿Estatizar el modelo o que el Estado tenga mayor regulación en la tarifa? Que el Estado tenga mayor regulación por ahora. Habría que ver más adelante si se puede estatizar, porque también hay otros intereses que habrá que manejar por ahí o ver cómo ponernos de acuerdo, ¿no? Alejandro Hermosillo Alfaro propone que se llegue a una tarifa a través de un consejo técnico y que de ahí nada más se indexe o se busque un proceso en el cual solamente vaya aumentando con relación a la inflación. ¿Esa es la propuesta de Movimiento Ciudadano? Nosotros, de hecho, ya está aprobada la propuesta que desaparecimos la comisión tarifaria antigua, en donde eran puros políticos tomando la decisión de cuánto nos costaba el camión a los enorme, ciudadanos. ¿no? Estaban los presidentes municipales, las cúpulas y muchos transportistas, con la FEU, todo. Intenso conflicto de interés ahí, ¿no? Y nosotros lo que proponemos es que sí, la tarifa definitivamente tiene que ser definida en cuestiones técnicas, pero proponemos también que haya una evaluación social de cuánto la gente puede pagar. Que ya hay, ¿no? Ya existe y nos dice que la gente no puede pagar la tarifa de 9 pesos. Subsidio. Tiene que haber forzosamente una inversión del Estado. Nosotros ya hemos calculado en 1.500 millones de pesos. Es increíble que en el presupuesto no veamos reflejado una partida presupuestal para inversión en transporte público. Todo se lo queremos dejar a que sea un debate entre usuarios y transportistas, y el Estado nada más viendo cómo ese round sucede. Creo que ningún transporte público del mundo funciona sin que haya una inversión importante del Estado, porque antes de ser un negocio o un mercado, es un servicio que se debe de otorgar. ¿Cómo el subsidio? Yo creo que tiene que ir enfocado especialmente en que se cubra una parte de la tarifa por cada uno de los viajes. No va a ir como una bolsa que en que no sea universal. No, es más bien por cada uno de los viajes el Estado tiene que pagar una parte del costo, y yo creo que la fórmula para llegar a eso es a través del prepago, ¿no? El prepago no solamente te da la oportunidad de tener mejor control de las entradas y salidas, sino también te da la oportunidad de generar esquemas financieros de ahorro. Es decir, quien en su tarjeta de prepago ponga 100 pesos puede tener 110 pesos, porque ese dinero no se utiliza en un solo día. Ya hay esquemas financieros en los cuales se invierte en un solo día. El camión sube su tarifa para todos, pero después se subsidia focalizadamente a, no sé, estudiantes. Quien más usa el camión, yo creo, es quien debe de pagar menos por cada uno de los viajes, porque implica evidentemente un mayor gasto en transporte y una mayor necesidad. Quien menos lo usa, habrá personas que lo usan el fin de semana, 2-3 veces por semana, a lo mejor pueden cubrir una tarifa. O que es injusto subsidiar. Sí, además. Digo, para los que podemos pagar perfectamente el transporte público, es injusto subsidiarlo, ¿no? De acuerdo. ¿Estarías de acuerdo con un modelo así, Susana? Pues sí, yo pienso que podría ser que sí, pero la verdad es que también me llama la atención que, bueno, nos interesaría, Diego Petersen lo ponía al debate, ¿no? Si era buena idea que fuera una vinculación entre todos para poderse regular, que esto sería algo interesante, pero también en cuanto a personas que viven en periferias, evidentemente sí tiene que entrar una cuestión más importante de prepago o de analizar estas distancias que cada quien realiza para que sea justo el pago, ¿no? De esto. Regresamos para hablar sobre seguridad y algunos de los temas que Alberto Vallardo nos dejó en su comentario. Estamos de regreso en Cara a Cara. Escríbenos, estamos con Alejandro Hermosillo, con Susana de la Rosa de Movimiento Ciudadano Alejandro, de Susana de la Rosa de Wikipolítica, candidatos al Distrito 8 de Guadalajara. Tenemos mucha audiencia que precisamente vive en ese distrito, por eso apostamos por invitar a dos candidatos para que ustedes puedan conocer sus propuestas. Susana, en materia de seguridad, un problema gravísimo que afecta por supuesto a este distrito y a otros. ¿Qué hacer en materia de seguridad y qué se puede hacer desde el Congreso? Yo creo que primero algo importante para hablar de este tema es que pues, es un asunto colectivo, es un asunto que tiene muchísimas dimensiones y que más que el fondo de la corrupción, de la impunidad, pues también tiene que ver con un tema de desigualdad y de pobreza, ¿no? Que se está dando dentro de nuestra ciudad, digo, y también a nivel país, y que sin duda como proyecto también queremos ocuparnos en ese sentido en temas de salud, por ejemplo, en temas de educación, temas de salud que, bueno, son a mí los que más me competen o me interesan por la formación que tengo, pero bueno, dentro de esto, en el Congreso, nos interesa orientar el presupuesto a programas de prevención que se puedan dar en los sistemas de seguridad, es parte de lo que también nos interesa. Nos interesa también la cuestión de la fiscalía que sí sirva, que ya ha sido una iniciativa que varias personas ya de sociedad civil y diferentes grupos lo están impulsando. Eso tiene que ver también con que se quiere pues un sistema, una fiscalía general que sea autónoma e independiente, como bien lo mencionaba el maestro al inicio de este programa.
en el que nos interesa que no se elija por compadrazgo, a esta persona, ni cuotas ni cuates, ¿no? Sino que realmente sea una persona profesional a la que se le evalúe y pueda estar al frente de esta institución, que va a ser importantísima. Otro tema también es el presupuesto. Desde el Congreso también podemos apoyar en el presupuesto para la investigación. Digo, unos datos que también son importantes es que se dan hasta 70 millones de pesos, de 70 a 80 millones de pesos, 60-80, nos platicaba también Franco Darwin, que es una persona muy enterada, integrada, investigadora en este tema, exactamente, especialmente en desaparecidos, que un ejemplo, ¿no? De 60 a 80 millones de pesos se está dando a comunicación social y que se han dado cuenta de que esto lo gastan para más bien querer brincar a otro puesto político. O mucho más, yo creo. Darwin, no, sí. Claro, él les había dicho 87, pero viene 67 según eso en lo legal, exactamente. Y 17 millones de pesos, por ejemplo, nada más en investigación, ¿no? Que tampoco se está tomando en serio ese tema, que también es importante dar estos presupuestos. Otro ejemplo, Sistema Estatal Anticorrupción, igual en el que nada más se le dieron 10 millones de pesos para poder iniciar su trabajo, ¿no? Y eso, ¿quién logra trabajar eso para poder sacar todos esos temas de corrupción, como lo que ha pasado con Secretaría de Salud, que Contraloría también se supone que lo estaba trabajando, pero ahorita ya no hemos logrado escuchar o darle seguimiento a esta situación, ¿no? Que el Sistema Estatal Anticorrupción tendría que darle ese seguimiento, pero también es difícil exigirle si no está el presupuesto suficiente, y sin duda nos interesa poder trabajar en ello a nosotros también. Alejandro Mosquín, en seguridad, ¿qué hacer? Creo que es el problema que más nos deja evidente, el problema institucional que tenemos en todas las colonias, en todas, sin importar el extracto social. Hay problemas de seguridad muy fuertes, y nosotros es justo la razón principal por la que creemos que se deben de replantear las instituciones. Y en ese replanteamiento nosotros tenemos como propuesta, obviamente, acompañar la idea que ya ha presentado Enrique Alfaro de una autonomía total a la Fiscalía y al Instituto de Ciencias Forenses, para que con independencia y con autonomía puedan ejercer bien su función. También la Secretaría de Seguridad, retomar la Secretaría de Seguridad a nivel estatal con las labores de prevención, de profesionalización de la policía preventiva. Lo más importante, creo, es que está sucediendo que 9 de cada 10 están detenidos, están siendo soltados en las primeras horas, ¿no? Entonces, sí creemos que hay reformas al Código Penal que hacerle, retomar las figuras de cárcel preventiva y fianzas sin violar ningún tipo de derechos humanos, pero sí poner mayores filtros para que no salgan tan rápido. Creemos que también para atacar la corrupción en el Poder Judicial es el único poder que no detectamos que exista un observatorio ciudadano que esté reconocido desde las instituciones. Y lo propuso Ricardo Suro y nunca se hizo. Necesitamos llegar a la presidencia del Supremo. Así es, necesitamos urgentemente que el Poder Judicial tenga mayor fiscalización. A mí me tocó mucho escuchar todos los ataques que hay siempre al Poder Legislativo, muchos de ellos muy fundados, pero a veces perdemos de vista la labor que tienen tanto los jueces, los magistrados, y los sueldos, los privilegios que aún persisten en el Poder Judicial, y las deficiencias en su forma de trabajo. Por ejemplo, entonces, el 3 de 3 es un buen control. El 3 de 3 que no entiendo por qué no se aprobó en las leyes anticorrupción para que los jueces y magistrados tengan que presentar su declaración 3 de 3. Completamente. Ahí podríamos detectar muchísimas indicios de corrupción, y creo que es algo que tenemos pendiente. Creemos que también desde el Congreso, en temas presupuestales, ayudar a tener más y mejores policías, una profesionalización de la policía, la reforma al Poder Judicial que se propuso en esta pero que sigue pendiente, y creemos en una figura de vinculación de participación ciudadana con el tema de seguridad mediante la ratificación de mandos policiales de los propios vecinos. Qué mejor que los vecinos saben cuando el policía, el comandante está haciendo bien su trabajo y puede mantenerse y quedarse en esa zona, o cuando no está haciendo un buen trabajo y necesita más bien evaluarse pero su función. Pero eso le toca al municipio, ¿no? ¿O le toca al Congreso? No, más bien crear las herramientas de participación ciudadana para que esto pueda ser un hecho, pero sí, finalmente el municipio tendrá que ejercer lo que le digan los vecinos en cuanto a los mandos policiales. La labor de fiscalización. Ya pasó una reforma importante en materia de auditoría, que de alguna forma le quita peso, sobre todo a la Comisión de Vigilancia del Congreso a la hora de palomear cuentas, de lavar cuentas, pero sigue siendo un proceso muy politizado. ¿Qué hacer para que el Congreso se convierta en un verdadero fiscalizador de los recursos públicos, Alejandro? Yo creo que el Sistema Estatal Anticorrupción fue un buen ejemplo de los pasos que tenemos que dar. Siempre con mejoras todavía por hacer, pero sí me parece que el entender
que muchas de las decisiones se deben de ceder a ciudadanos que no estén en partidos, que no sean instrumento de uno u otro político. Eso nos ayudó a tener hoy un fiscal anticorrupción que no pertenece y que no le obedece a ningún partido, a tener un auditor que más bien salió de las mejores calificaciones en cuanto a aptitudes más que a compadrazgos. Creo que ese ejemplo lo debemos de tomar para evaluar las cuentas públicas, también con una mayor participación ciudadana, con menor intervención de los partidos y de los grupos de poder, y creo que es importante también que desde el Congreso pongamos el ejemplo, ¿no? Ya lo decía el maestro Gallardo, ¿no? Las cuentas del Congreso necesitan transparentarse más. Nosotros propusimos una iniciativa de parlamento abierto, toda una serie de indicadores que necesitarían cumplirse desde el Congreso para demostrar mayor transparencia y fiscalización de recursos. ¿Cómo hacer, Susana de la Rosa, para fortalecer la fiscalización del Congreso? Pues yo creo que algo importante es también lo que mencionaba al inicio, la importancia de ser contrapesos, en realidad que haya una diversidad dentro del Congreso para discutir, para poder plantear iniciativas y no de acuerdo a líneas que te dicten, ser transparentes en decir que votamos, cómo lo votamos, ¿no? Que eso ya también se ha realizado por nuestra parte, o al menos la continuidad que se podría hacer junto con lo que hizo Pedro Kumamoto ya en su diputación, pues nosotras también entraríamos dentro de esto, ¿no? De que la gente también pueda saber qué es lo que estamos haciendo para que también haya un control de esta fiscalización desde la ciudadanía, que por eso es importante los consejos ciudadanos, y sin duda, si un diputado o diputada local, que como tú bien mencionas, tenemos que fiscalizar, legislar y representar, las diputaciones locales somos las personas con mayor representatividad o más cercanas, ¿no? a la gente. Entonces, parte de ello es abrir, y también este parlamento, y de presupuesto también, poderlo abrir, poderlo hacer más participativo, incluyente, que la gente se entere de qué sucede, y creo que ahí sí será importante exhortar al Ejecutivo y también checar la ley de presupuestos para que esto se pueda abrir y la gente y especialistas puedan opinar sobre ello, y no solamente en los congresos encargarnos de fiscalizar. Si Susana llega a ser diputada, ¿quién define qué va a votar? ¿Pedro Kumamoto, Wikipolítica? ¿Quién definiría? Tendremos que tener ahí un acuerdo con especialistas, con sociedad civil, y también de acuerdo a lo que veamos a nivel debate. Pero no es Kumamoto el que manda. El que va a definir sobre el voto de Susana de la Rosa. No, para nada. Y de hecho, la idea de poder entrar más personas o más liderazgos tiene que ver con ello. Para que se baje esta cuestión pues mesiánica de que Pedro Kumamoto es el único personaje que puede apoyar dentro de los congresos, sino que habemos más liderazgos, que es un interés de que se abra esto, de que se debata, y no tirará ninguna línea en ese sentido, ¿no? Que es parte de lo que me menciona. Alejandro Hermosillo, en caso de que Alfaro sea gobernador, ¿habría posibilidades de que el Congreso sea contrapeso, o al final un diputado como tú haría lo que Enrique Alfaro dijera? Yo creo que el papel que nosotros jugaríamos es el de apoyar los proyectos que tengan como miras tener un beneficio ciudadano. Insisto mucho en que de nada sirve que los políticos estén peleando y deteniendo cosas importantes que tienen como espíritu dar una mejoría. Nosotros queremos jugar ese papel de apoyar lo bueno, y también en cuestiones de donde puedan existir preguntas, cuestionamientos, también jugaremos un papel no de contrapeso como tal, sino más bien de cuestionar y fortalecer y retroalimentar, ¿no? A mí ya me ha tocado votar distinto de incluso mi propia bancada, porque se permite en Movimiento Ciudadano incluso la diversidad de opiniones en algunos temas. Creo que eso le abona mucho a que cuestionemos algunas ideas y las mejoremos, que esa es la intención, finalmente con un espíritu de dar beneficios y tener un impacto social, ¿no? Gustaría preguntarles por matrimonio igualitario. Tú presentaste la propuesta, Alejandro Hermosillo, pero no pasó. No ha pasado. ¿Lo harías en la siguiente legislatura? Sí, es uno de los temas pendientes que más me interesa continuar. Creo que los momentos de campañas dificultan estos tiempos. Por alguna razón, algunos siguen sin creer en este tema. Creo que el continuar nos ayudaría a que esto se camine. Claro, absolutamente. A que camine. Susana. A nosotros como personas pues también de candidaturas independientes nos interesa esto, lo apoyaríamos sin duda, también por el respeto y por lo mismo que menciono de que se supone que vivimos en democracia. Ha habido muchos grupos que también llevan muchísimo tiempo impulsando esto, ¿no? Y sin duda se les tendría que apoyar, también dividiendo que esto es un tema institucional o de Estado, ¿no? No tiene que ver con algunas creencias, se respeta también la situación religiosa de cada quien, pero sin duda esto tiene que salir por el lado institucional. Los dos estarían de acuerdo en pasar una iniciativa de estas características. 100%. Sí. Bueno, de mi parte. Susana de la Rosa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Alejandro Hermosillo, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, buenos días, gracias. Buen día, gracias. Yo no vi excesivas diferencias, pero bueno, esto apenas comienza. Así es. Hasta mañana jueves tenemos mesa de análisis aquí en Cara a Cara.